Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener una conversación más en esta jornada estamos con un invitado. Hay una sección nuestra que tiene que ver con, la hemos denominado Obreros del Fomento Lector. Tiene que ver con aquellas personas, instituciones que trabajan en la promoción de lectura. Realmente la lectura es un ejercicio que puede parecer muy individual, eh, muy personal, de hecho lo es, pero la verdad es que adquiere valor y peso cuando esto se transforma en una conversación, en insumos para poder relacionarse con otras personas, para contar en lo que nos ha sucedido y para hacer finalmente que otros puedan tener sensaciones, emociones, experiencias similares a partir de esta conversación. Dentro de esos espacios, yo diría que el más emblemático es el Club de Lectura. También lo hemos promocionado desde este espacio y hemos hecho eh, o hemos mostrado, digamos, una cantidad importante de ejemplos. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, nuestro amigo también, Juan Enrique Pi. Él es abogado, pero me gusta cómo lo dice en su cuenta de Instagram, dice también abogado, literatura y derechos humanos. Yo creo que esa definición personal da cuenta mucho de lo que él está haciendo en los últimos años y lo que espera hacer en los próximos también. Vamos a invitar a Juan Enrique entonces a que nos cuente sobre su última iniciativa que tiene que ver con el tema de la literatura y es básicamente un llamado a armar un nuevo club de lectura, que es algo que él hace también no por primera vez, así que eso, vamos a invitarlo para que pase. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás? Hola Waldo, ¿todo muy bien? ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación a conversar y que nos cuente lo que estás haciendo en este tiempo. La gente ya te conoce, tú eres una persona que ha tenido una visibilidad pública muy alta en los últimos años, fuiste también director de la Fundación Iguales y ahora formas parte del directorio, sigues vinculado al trabajo, al activismo gay, y entonces hay sin duda tú ya tienes un perfil público, digamos, y es interesante cómo eso también lo estás desarrollando con el tema de la literatura. ¿Cuál es tu vinculación así inicial con el tema de los libros, literatura, la lectura en general? Mira, la verdad es que solamente vengo de una familia muy lectora y eso desde luego que me marcó desde muy chico. Mi mamá y mi papá son grandes, grandes lectores. Eh, y en mi casa siempre hubo un escritorio donde había un estante que yo cuando era chico, por supuesto con las cuestiones de las proporciones, yo le decía la biblioteca porque pensaba que era una cuestión enorme, pero era un estante con todos los libros de la casa, con todos los libros que se leían ellos. Y, y desde chico, o sea, las vacaciones, yo además soy hijo único, entonces en las vacaciones nos íbamos los tres y mi mamá con un libro, mi papá con un libro, y bueno, yo tenía que agarrar un libro también Claro. y desde muy, muy chico empecé a leer. Y además siempre me acuerdo mucho de esto con mi mamá. Cuando yo era muy niño, cuando tenía más o menos 4 o 5 años, mi mamá me leía cuentos de Oscar Wilde. Eh, El Príncipe Feliz, El Gigante Mm, Egoísta. Y yo llegué a caer en cuenta de que era Oscar Wilde ya grande, por supuesto. Para mí eran los cuentos de niño, ¿no? No tenía claro. idea que no era Oscar Wilde. Entonces, por lo tanto, siempre estuve, me da la impresión de que siempre también estuve ligado como a esa buena literatura, ¿no? Como a la A lo literatura, a clásico, los claro, clásicos, claro, claro. claro, Y, claro. y eso es básicamente. Oye, es que es súper importante porque en el fondo, y lo hemos recalcado nosotros también desde Libro y Biblioteca, el ejemplo, el referente lector que tienen los niños es súper importante porque no todo se reduce a la formación tradicional en los colegios. Es súper importante, por supuesto, que las personas, que los niños, digamos, tengan acceso a la lectura en una clave más lúdica. Y eso
es difícil que se haga cuando es solo desde el colegio, porque cuando el colegio es la única vinculación que los niños y los jóvenes tienen con la lectura, finalmente pasa que es parte como de las obligaciones, del espacio de las funciones que tengo que cumplir o los deberes que tengo que hacer. La parte lúdica, lo que es lo entretenido, de abstraerse, de ir a otros mundos, a otros espacios y poder traer eso y ponerlo en la mesa familiar y conversarlo, digamos, con los amigos o con los vecinos, con quien sea, otra cosa. Entonces, en realidad la labor también del entorno familiar es súper potente. Hay gente que tiene a abuelos lectores, a tíos lectores, a hermanos mayores, en fin, hay distintos mediadores en este espacio, pero es súper potente la presencia en el fondo del entorno más allá de los colegios. Sí, no, estoy súper de acuerdo contigo, Waldo. Además, yo también creo que hay una cuestión que nos pasa con los libros, y es que el libro es un artefacto muy al que uno se acostumbra mucho. Y por lo tanto, tener el libro cerca, tener una casa, estar en una casa cuando eres niño en la que hay libros, te acostumbra a tenerlos Claro. en la mano, te acostumbra a saber sacarlos, a saber guardarlos, no que sea una cuestión muy difícil, digamos, pero te acostumbras a estar con un libro, a tenerlo constantemente. Yo, siempre mis amigos se ríen de mí porque voy con estas tote bag para todos lados, porque si en algún lado yo tengo que esperar, yo en la tote bag va el libro que me estoy leyendo. Porque si no sé, si me tengo que sentar a esperar a alguien que se atrasó media hora, ¿qué voy a hacer? Me voy a sentar a leer, desde luego, lo encuentro. Pero ese acostumbramiento también al artefacto del libro, que yo creo que está muy bien descrito en, El infinito en un junco, de Irene Oh, Vallejo, qué que es maravilla. una joya de libro. Sí. A mí me llamó mucho la atención también como la forma de cómo este artefacto que Mm. lleva entre nosotros siglos de siglos, no ha podido ser vencido ni por la tecnología, ni por el Así es. tedio, ni por otra versión mejorada. Yo creo que acostumbrarse al libro y al artefacto también es muy importante. Le han decretado la muerte al libro tantas veces, pues. Han Mira, llegado nuevas formas de leer, eso sí, pero el libro sigue existiendo. chochemos un poco, te voy a mostrar Eso. algo. Ahí sí, ahí sí. Mira, es que conversábamos de esto. Te voy a mostrar. Ay, qué Esto, lindo. pero esta es una edición en cómics. Bellísimo. Me parece bellísimo. Y está maravilloso, de verdad maravilloso. El infinito en un junco de Irene Vallejo, que además tiene una pluma maravillosa. Ella es columnista en El País, saca análisis y una serie de reflexiones súper potentes. Yo les aconsejo que la busquen, no se van a defraudar, hay cosas muy interesantes. Siempre hay una sorpresa detrás de lo que escribe. Pero esta edición de El infinito en un junco es una maravilla, la verdad. Sí. Es El que otro ese día libro conversé. es una maravilla. Ese Sí, libro es es una verdad. maravilla. Sí, 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 es verdad. El otro día conversábamos también, ¿te acuerdas de un cómics que era en Claro. torno al libro de Yuval, cómo es? Se me Noval va Joal Harari. exactamente, que es de animales a dioses, y hay una versión también que llaman en el tercer tomo, en cómics, en ilustraciones, que es maravilloso, yo también lo recomiendo, porque además son ensayos un poco que requieren también de algún lector con cierta destreza, digámoslo, Sí, con claro. Y con hábitos, conocimientos previos. exactamente. Pero estas ediciones ayudan a que nuevos públicos puedan acceder también a esas narraciones, así que Sí. no lo desechen como alternativa. Y ese Oye, libro Juan, también es precioso, me encanta. A mí me sí, encantó. también, sí, es muy Lo bueno, es comentamos. maravilloso. Juan Enrique, mira, entiendo que tú ya has hecho esto antes de llamar a crear clubes de lectura, y voy a colocar ahí algo, una gráfico como para que nos ayude en esto. ¿Ah? Y cuéntanos en qué consiste esta iniciativa, porque también la has hecho antes, cuál es la dinámica que se produce en los clubes de lectura, qué te ha pasado cuando has podido conversar de esto. Mira, llegué a este club de lectura principalmente porque un amigo mío armó esta iniciativa de la grupa. Y la iniciativa de la grupa consiste básicamente en un grupo de hombres homosexuales que se reúnen en torno a intereses comunes. Nosotros sabemos
que en general muchas veces la gente sale a carretear, la gente busca conocer gente, no sé, en los pubs, no sé, qué sé yo. Está bien, digamos, y cada uno encuentra a la gente como mejor le ¿Cómo parece, digamos. socializar de la mejor manera, digamos? Claro, cada uno sabe, y no digo que esté mal, yo también voy a bares y voy a discotecas y conozco gente y me parece fantástico, digamos. Pero este amigo mío me dijo en un momento, ¿sabes qué? Me da la impresión de que a veces solamente están esos espacios, por muy válidos y entretenidos que sean, y quizás deberíamos buscar que estos hombres gays se reúnan y se conozcan en torno a otra iniciativa, en torno a algo que les interese. Y me dijo, por qué no haces un taller de lectura, un club de lectura? Y yo le dije, bueno, mira, lo primero que te tengo que decir es que yo no tengo ningún estudio de literatura. Yo soy abogado de derechos humanos, pero soy un gran lector. Y si la gente se inscribe, yo feliz. Y la gente se inscribió. El primer taller lo hicimos a principios de este año y el objetivo era principalmente leer autores y autoras LGBT, es decir, no solamente Ujú. autores hombres gays, sino que también mujeres trans, Ok. mujeres lesbianas, etcétera, y leer ficción. O sea, no leernos un ensayo, no leernos una investigación sociológica, Ok. sino que leer ficción. Y esa primera vez leímos, en primer lugar, Hombres Puros, de Sarr, de este Mm. escritor senegalés, eh, que habla principalmente sobre la homosexualidad en Senegal y la persecución de los homosexuales en Senegal. Luego leímos El lugar sin límites de José Donoso, Mm. que es una maravilla, Ujú. eh, principalmente analizando como la homosexualidad y el mundo trans en lo rural, Sí, ¿no? sí, claro. Y la relación con el hombre heterosis, Mm. una novela fantástica. Y Sí. finalmente leímos París Austerlitz, de Rafael Chirves, que es español, y que se trataba de principalmente un joven acomodado de Madrid, que escapa de Madrid hacia París porque su familia no acepta su homosexualidad, y conoce ahí a un obrero mucho mayor que él, con el que entabla una relación, y finalmente este hombre empieza a morir, ¿no? Y la relación de este Mm. hombre, de este joven con este hombre que lo salvó, básicamente, y que está muriendo. Oye, Y ujú. sí, Juan cuéntame. Enrique, una primera pregunta que me surge es lo siguiente. ¿Esto es una mirada sobre literatura gay o una literatura de, digamos, de las distintas diversidades, digamos? Así es. ¿O, o es también una mirada sobre otra literatura que no tome esta temática, pero desde la perspectiva gay? ¿Puede No, ser también? o sea, Ya, en la primera versión y en la segunda versión estamos solamente leyendo libros sobre temáticas LGBT, o sea, donde la ya. trama involucre a un personaje principal que Claro, sea lesbiana, gay, bisexual, trans, ok. intersex, etcétera, y donde podamos analizar distintos aspectos de la lectura, además, porque, por ejemplo, en el primer taller me llegó mucha gente que no acostumbraba a leer ficción. Me Ya. decía, no, mira, yo leo más que nada Para el trabajo, el estudio. tal cual, o leo historia, o leo Claro. sociología, leo ensayos, no leo mucha ficción. Entonces también se dio una cosa muy interesante de ponernos a conversar sobre un poco la teoría de cómo se estructura una novela, ¿no? Y de cómo el narrador nos entrega información y de cuáles son los puntos críticos y de cuál es la trama principal y cuál es el nudo. Mm. Y además, por supuesto, todo muy mezclado con las vivencias personales, porque desde luego que, bueno, Sí, claro. quizás claro, con el de Saar en la persecución de la homosexualidad en Senegal, había menos identificación que con la Manuela del lugar sin límites, ¿no? O con este Claro. joven español que se enamora de un hombre mayor, ¿no? Ujú. Eh, pero aún así se aparecía la vivencia, ¿no? Y aparecía también como ese compartir experiencias personales, muchas veces muy duras, muchas veces Sí. muy intensas, porque claro, porque finalmente eso también es lo que nos hace la literatura, ¿no? Nos hace encontrarnos con nuestra propia historia. Y eso es lo Ujú. lindo de la ficción, como una historia que no es real, una historia que a alguien se le ocurrió en su cabeza y que la convirtió en palabras, nos toca ciertas fibras porque nos habla de la experiencia humana, finalmente. Mm. Y por lo tanto estamos buscando eso, la experiencia humana de personas LGBT en la ficción. Oye, un amigo que tenemos en común, no voy a decir quién, me
conversando sobre distintos temas, alguna vez me dijo que él evitaba la temática que hay en película, en literatura, en qué sé yo, porque le parecía que todo era muy trágico y que quedaba en una situación, digamos, peor que antes de ir a la obra. ¿Qué te parece eso? Mira, me parece un punto de vista muy interesante, muy, muy interesante, porque finalmente, durante mucho tiempo, pareciera que en general la literatura gay nos trató de mostrar siempre como, o como alguien que lo pasaba muy mal, Ujú. o como alguien que terminaba muriendo. Claro. De hecho, ayer lo dijo Franco Cárcamo, que es un tallerista de escritura creativa, en un taller que hizo, que organizó con el Fondo del Libro y que era gratuito para hombres homosexuales, que se llamaba Pedazos de Carne. Ayer fue la lectura final Ujú. de los cuentos, y él decía como, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de personas gays? ¿No? De cómo nos relatamos nosotros a nosotros mismos? Ujú. Y hablaba precisamente de eso, de cómo parecía, o cómo durante mucho tiempo pareció que el personaje homosexual tenía o que sufrir o que enfrentarse a los grandes desafíos de la sociedad discriminadora, que por cierto Existe, por existe y supuesto. es real, ¿no? O tenía que morir, Claro. o tenía que enfermarse, ¿no? Eh, Finalmente era una ¿Dónde, víctima. Claro, claro, ¿dónde estaban los otros Mm. personajes gays? Él Claro. se preguntaba, ¿dónde están los otros personajes? Porque, por cierto, está lleno de personajes gays, ¿no? Fue tan excepcional, pude conversar con él después y decirle, encuentro que hiciste algo excepcional, o sea, Mm. 12 hombres homosexuales reuniéndose todos los sábados durante, no sé, 5 meses o 4 meses, buscando relatar la vivencia homosexual desde distintas perspectivas y en esta lectura final en el GAM fue un acto precioso. También les recomiendo mucho a Franco Cárcamo y a los talleres La Correccional, porque, bueno, ha sido mi tallerista un montón de veces y yo lo admiro mucho. Eh, pero claro, qué interesante, ese punto de vista yo lo encuentro súper interesante, porque durante mucho Mm. tiempo ha aparecido eso, ha aparecido de que los hombres gays somos un personaje que debe sufrir o que debe morir. Bueno, vamos a morirnos todos, digamos, Claro. pero claro, pero que en la trama tiene que haber un gran sufrimiento. Y digo, ¿dónde están los gays Claro. malos? ¿Dónde está el villano gay? Claro, O sea, yo quiero exactamente, ver a sí, ese villano, ¿cachai? Quiero ver exacto. al villano o al inescrupuloso o al que quiere aprovecharse del amigo para Claro. sacar, qué sé yo, no sé. No, o sea, El entiendo de dónde viene. estafador, el Exacto. delincuente, por Bueno, supuesto que y además de que en Chile tenemos una tremenda historia de personajes gays muy, muy interesantes que han sido, entre comillas, puestos como los villanos, ¿no? O sea, el Pelado Bade, por ejemplo. claro. Que uno dice, bueno, o sea, aquí tenía un caso claro, ¿cachai? Sí. O me acuerdo de un personaje que se hacía pasar por descendiente de la realeza y que al final era un tipo como de Osorno y que solamente se tenía el pelo rubio. Hay mucho material, digamos, como para mostrarnos de otra forma, ¿no? Eh, Era hijo del rey de la leche, seguramente. Algo así, claro, 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 claro. Pero él se hacía pasar como descendiente, como hijo del príncipe de Liechtenstein, una cosa así, no me acuerdo cómo era la cosa, pero muy, muy, hay muchos personajes bien interesantes que no tienen por qué ser mostrados desde la perspectiva de la víctima, ¿no? Pero además de eso, mira, la sola mención de este personaje estaba, digamos, ligado a Liechtenstein, eh, es un personaje tremendamente novelesco, digamos. La sola descripción ya Totalmente, levanta temática. totalmente, totalmente. Entonces yo creo que esas personas también, que no son víctimas y que no son personas que, bueno, obviamente que quizás han sufrido, han tenido problemas como todo el Mm. mundo, digamos, pero Eh, esa historia se puede contar desde una perspectiva muy, ¿cómo decirlo? Muy estrafalaria, ¿no? Muy claro. como desde la perspectiva de las fiestas, de la perspectiva de la forma en que se relaciona con otras personas. Mm. Y no desde la perspectiva de hoy, pobrecito, lo pasó tan mal que ahora Sí. devino en esto, ¿no? Sí, es muy interesante en realidad. Quizá hay un libro Ay, yo estoy tan malo para los nombres a esta altura de hoy. Debe ser la edad. Eh, el favorito de las viejas, Ah, ah, de Marchal Lascano. de Marchand, de Jorge Marchand. Ahí también hay interesante, porque él adopta efectivamente un relato que es sobre un personaje que
tiene mucho de estrafalario, de leyenda. Hay también un tema, digamos, de marginalidad sexual, sin duda, en su momento, ocultamiento, en fin, casi sobrevivencia. Pero también es un personaje que es fabuloso, o sea, en el sentido de que inventa fábulas y que él tiene una habilidad para embaucar gente muy grande, digamos, sin ser muy dañino, porque en el fondo lo que hace es que la gente crea sus mentiras, no que caigan en estafa. Claro. Pero es muy interesante cómo puede ir a una psicología un poco más allá de la tipología básica de los personajes gay de cualquier novela, cualquier relato. Porque ese es el otro problema, que también los personajes gay son, como hay este ánimo de inclusión y como hay algunos autores que consideran, o algunas editoriales, que es un deber incluir ahora, ¿no es cierto?, como una señal, como un buen gesto, incluir, qué sé yo, tanto mujeres empoderadas como personajes, como a visibilizar personajes gay también en las tramas, que te encasillan en personajes tipo que no Mm. aportan, la verdad, nada. Sí, claro. Claro, bueno, ¿Mm? lo que le pasó un poco a Nacho Gutiérrez saliendo de la literatura, ¿no? Pero en el Mm. matinal cuando hizo esta demanda contra el canal de televisión, porque él tenía que jugar un rol de gay en el matinal y él dijo, yo no estoy Claro, disponible para esto, o sea, yo soy un sí. periodista, Es mucho más o sea, soy que mucho eso, más que digamos. eso, claro. Claro, Y claro. la ganó, po, y ganó la Sí. demanda contra el canal, no me acuerdo qué canal era, pero ganó la demanda contra Mm. el canal. Sí, obvio, o sea, el Ya. estereotipo, hay que salir del estereotipo también, desde luego. Oye, hay otro punto súper interesante que tiene que ver con esta conversación, en este caso de hombre gay, que es el sentido de comunidad, el espacio de confianza, el lugar donde tú puedes comentar cosas que el otro te lo va a entender, va a tener mayor posibilidad de buscar interlocutores empáticos, pero al mismo tiempo, digamos, está este sentido de protección. ¿Cómo se sale de ahí? Porque yo encuentro que también, por supuesto que las comunidades han sido el gran punto donde se ha albergado a muchas personas que están en situación de complejidad, de amenaza, en fin, de una situación que no es cómoda. Pero también ha habido, digamos, un punto en que es eso, hay que romper ese lugar y salir un poco más allá para que efectivamente tengamos estos otros relatos, estos otros personajes en los espacios, en todos los espacios, sin importar, digamos, cuál es la preferencia afectiva de las personas. Sí, fíjate que es interesante y es un tema que está muy en discusión hoy en día sobre si existe o no existe la comunidad LGBTIQA+. Porque pareciera que más bien que comunidad somos personas, ¿no? Y que Sí. existen muchas comunidades. O sea, por ejemplo, Fundación Igual es una comunidad. Ujú. La Grupa es otra comunidad. El taller que te comentaba ayer es otra comunidad. Muchas veces los partidos políticos se convierten también en comunidades donde Claro. hay grupos de disidencias o de diversidades, ¿no? Entonces, claro, yo creo que mi impresión es que una única comunidad quizás no existe. ¿Eh? Ahora yo no sé si es necesario como ser tan enfático en que esa comunidad no existe, digamos. Es como cuando uno habla de la comunidad peruana o de la comunidad venezolana, es obvio que no todos los venezolanos son amigos y todos se conocen, Claro. digamos. Es que es evidente, ¿no? Es un grupo de personas que tienen Tienen una algo en común, algo por en común, supuesto. claro, claro, desde luego. Entonces, yo creo que hoy en día faltan esos espacios donde una persona quizás sola, donde una persona que quizás no tuvo la suerte que tuve yo de encontrar un grupo de amigos que son mis amigos hace 20 años y que seguimos siendo Mm. amigos hasta el día de hoy, eh, eh, no ha logrado encontrar ese sentido o ese grupo, ¿no? O esas personas que lo puedan acompañar. Que además yo creo que tiene mucha relación también con las vivencias. Un amigo mío que es de mis grandes amigos de cuando salí del closet, o sea, hace 20 años, eh, yo le comentaba hace poco, le decía, yo creo que nuestra amistad se forjó porque vivimos procesos muy parecidos al mismo tiempo. O Mm. sea, Claro. vivimos el momento de salir del closet, de empezar a salir a fiestas, ¿no? De que nuestros papás no sabían, después de contarle a nuestros papás, después de titularse, porque tenemos más o menos la misma edad, después de, no sé, de salir del closet en el trabajo, que es algo que a mi generación le pasó, quizá hoy en día ya no pasa, pero a mi generación le pasó, ¿no? Nosotros teníamos que decir en el trabajo que éramos gay no porque tengamos que decirlo, sino porque en Claro. algún momento ya como que tanto que te preguntan por la polola que uno dice, no me gustan las mujeres. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso tiene mucho también que ver, ¿no? Como encontrarse con las personas en los procesos que vamos viviendo. Claro. Eh,
Bien. y eso es importante. Oye, Juan Enrique, veamos qué van a hacer en este taller. ¿Qué títulos tenemos para la conversación? Buenísimo. Para este taller que va a comenzar en las próximas semanas, todavía están las inscripciones Importante. abiertas, así que pueden Estamos inscribirse. pasando acá abajo el contacto que es el Instagram de Juan Enrique, no, perdón, No, de la grupa. sí, ¿Ah? Lagrupa.cl, así es. @lagrupa.cl. Así que Ahí vayan pueden ahí, preguntar. busquen la forma de poder inscribirse. Así es. Para esta sesión, que va a durar 3 meses, vamos a leer 3 libros, uno por mes. Y el primero es, como ya adelantaba, lo que me leía mi mamá cuando yo era chico, Oscar Wilde. Desde luego, estas son las obras completas, ¿ah? Sí. Porque lo encontré en una tienda de libros usados que son mis favoritas. Pero el texto que vamos a leer es este, que es de Profundis, que es una carta que escribe Oscar Wilde desde la cárcel, porque Oscar Wilde fue preso en los últimos años de su vida por Mm, sodomía, o sea, por claro. ser homosexual, por tener una relación con un hombre. Y Cosas, perdón, ahí, cosas que todo el mundo en su medio lo sabía, sí, pero esto claro, fue producto de una denuncia que finalmente por un tema, digamos, de venganza, así es. opera esto, digamos. Así es. Mm. Y Oscar Wilde termina preso 2 años haciendo trabajos forzados y en la cárcel de Reading, que es donde está recluido, escribe esta carta y le escribe esta carta a su amante, al hombre con el que él tenía la relación, ¿no? Y le habla de su vida y le habla de la vida pasada que él tuvo, ¿no? Porque Oscar Wilde era un artista famosísimo de la época Mm. victoriana, gozaba, sus obras se presentaban en Sí. todo el mundo, además era un extravagante absoluto. Eh, y claro, y él básicamente hace como un repaso de su vida y de lo que fue su vida, porque además, por cierto, después de que sale de la cárcel, muere a los pocos años en París, ¿no? Ujú, No ujú. vuelve nunca más a Inglaterra, a la Inglaterra victoriana que tanto lo amó y que después tanto lo ninguneó, ¿no? Claro. Así que este es un libro muy interesante porque es un Oscar Wilde muy distinto al Oscar Wilde de El fantasma de Canterville, de Dorian Gray, de los cuentos para niños, ¿no? Es un Es Oscar mucho Wilde, más personal entonces. sí, Ya, sí, ok. y es mucho más doloroso, yo diría. También Mm. tiene humor y tiene Sí, las propias características de Wilde, ¿no? Pero es sí, otro Wilde distinto. ok. Lo segundo que vamos a leer, siempre trato de elegir 3 autores o autoras de continentes distintos. Por lo tanto, Oscar Wilde Opa. nos viene de Sí. Europa, ¿verdad? Luego, uy, me equivoqué, saqué otro de la Camila Sosa Villada. Saqué Soy una tonta por quererte, pero lo tengo ahí. El que Ok, vamos a leer de Camila Sosa Villada es es Tesis de una domesticación. Lo ya. tengo ahí en el estante, pero bueno, me equivoqué. Intensa, intensa ella, Intensa ella, intensa. Sí, pero sí, fantástica. A mí me encantó. sí, Bueno, de sí, hecho, sí. yo me he leído Las Malas, me leí Soy una tonta por quererte, que son unos cuentos. Este no es el que Ujú. vamos a leer, por cierto. El que vamos a leer es su segunda novela, que es Tesis de una domesticación, que me han dicho que es fantástico. Yo no lo Ya. he leído, eh, pero Qué bueno, bueno Camila Sosa. pero qué bueno ese proceso que también comparta como la curiosidad y la originalidad también con las personas que están en el club. O sea, Es que yo creo que es un importante también proceso colectivo, como, digamos. obvio, hacer el proceso Ya, colectivo, ¿no? De hecho, ok. los otros 3, yo no me había leído ninguno de los 3 anteriores que seleccionamos. Y Qué este bueno. solamente me dio de Profundi y me lo leí hace como 15 años. Entonces, bueno, Camila Sosa Villada, Argentina, mujer Mm, trans, con tesis de una domesticación. Y finalmente, vamos a leer Japón, ya. Mishima, Confesiones de una máscara. Una novela de mediados del siglo XX, escrita por un japonés, que habla sobre la homosexualidad de un hombre japonés en esa época, en un Japón de la década del 40, si no me equivoco. Este está más difícil de encontrar, hay que pedirlo por Si no busca la libre, conocí. Ya. pero me han dicho que también toda la gente que sabe de libros me ha dicho tienes que leerte Confesiones de una máscara de Michelle. Muy Así bien. que estos libros son libros relativamente cortos. ¿Ah? Este, por supuesto, que Sí. el de Oscar Wilde, esta es la obra completa. Tiene 180 Mm. páginas de Profundis. El de Camila Sosa Villada debe tener unas 200 y Mishima tiene 220, 235. Eh, Oye, estos son cursos online, o sea, son conversaciones online, presencial, ¿con qué periodicidad? Mira, lo estamos haciendo cada 2 semanas para que la gente alcance a leer. La Ya. primera semana yo hago una presentación del libro que vamos a leer, del contexto histórico, de quién es el Ujú. autor o la autora, ¿verdad? De en qué cosas nos tenemos que fijar, de qué cosas ha hecho antes, de cuáles son las temáticas recurrentes del autor, etc.
Y luego de eso, 2 semanas para leerse el libro y llegamos todos con el libro leído y lo comentamos. No. Y básicamente es eso. La idea es no solamente encontrarnos con la experiencia, sino que también con la forma en que se escribe una novela y con la estructura de la novela, ¿no? Sí, Yo creo que también es perfecto. importante, sobre todo para la gente que no lee mucho, que, Claro. que, no, que no lee mucha ficción, van a disfrutar mucho más las próximas cosas que se lean, también conociendo las estructuras y la forma en que se entrega la información en una ficción. No, fantástico. Yo creo, vamos a ir cerrando, pero te quiero agradecer el interés que tienes por hacer esto, porque como decíamos al principio, el acto de leer es como muy individual, muy íntimo. Es verdad que ahí en ese espacio es donde se gatillan un montón de cosas en la cabeza, que a veces es muy difícil de ponerlas en palabras o de expresarlas, pero uno busca la manera, porque en realidad uno necesita contar lo que está leyendo. Sí. Y es una forma también de incentivar a que otros lean. Así que eres un gran obrero del fomento lector. Y bueno, no sé si quieres agregar algo más, pero vamos a dejar a todo el mundo invitado. Recuerden que acá está el contacto en Instagram de lagrupa.cl para que busquen la forma de inscribirse en estas clubes de lectura que está llevando Juan Enrique Pi. No, Waldo, muchas gracias por la invitación. No hay nada que me guste más que hablar de literatura, así que feliz. Y nada, solamente decirle a la gente que está interesada en el taller o que ha pensado en meterse en un taller, lo más importante, nunca es tarde para empezar a leer Así es. literatura. Nunca. Ah, Si piensan de que van a meterse en un taller y que no saben nada, da lo mismo, porque lo que van a hacer va a ser entrar en un mundo donde no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino que hay simplemente percepciones personales de la experiencia humana. Y así es. eso es excepcional. Así que no lo piensen mucho. Si están pensando en unirse a uno, vayan y métanse porque es lo más entretenido que hay. Y empiezan por este. Eso. Muchas gracias, Juan Enrique. Adiós. Muchas gracias a ti, Waldo, que estés bien. Chao.